La desesperación hace cosas extrañas en el cuerpo de un hombre. La preocupación y un enorme sentimiento de impotencia motivaron a Anfirea a no sentir lo que le hacía a su propio cuerpo. Con una fuerza desconocida para él, forcejeó en los brazos del aventurero que lo contenía. Pero aún con esa inyección de adrenalina, Anfirea no pudo liberarse de aquel hombre, de aquel aventurero de rango oricalco que se postraba muy cerca de la cima de la humanidad. Cada intento por liberarse era inútil, su fuerza no era suficiente. Pero la fuerza no era lo único que Anfirea tenía a su favor. Tú me obligaste a esto. Le gritó furioso al aventurero que lo contenía, pero este no se mostró preocupado, ya estaba preparado para cualquier cosa que ese chico pudiera hacer y siendo sinceros, lo que un hechicero podía hacer cuando había sido capturado, era muy poco. Aura de veneno. El aventurero sorprendido soltó a Anfirea al escuchar un término que le era desconocido debido a un fuerte y entrenado instinto de autopreservación. Ese hechizo que acababa de recitar el chico no era ninguno que el experimentado aventurero conociera, y eso se debía a que dicho hechizo no existía, pero el aventurero creyó en esa treta debido a la reputación del chico que venía de una familia de famosos farmacéuticos, y que además tenía un talento especial que le permitía usar cualquier objeto mágico sin restricción. Y eso le hizo creer que dicho hechizo podría ser una técnica oculta de su familia o un hechizo contenido en algún extraño artefacto mágico que solo él podría usar. Como resultado, soltó a Anfirea y el chico escapó. Aún así, el chico no podía correr tan rápido como el experimentado aventurero, pero antes de que empezara la persecución, el hombre que había sido herido por Henry detuvo a su compañero. No sé lo que esté pasando por allá, pero ese chico ya es amigo de esa guerrera. Y si te ve persiguiéndolo, podría malinterpretar las cosas. Le dijo el aventurero. Básicamente, lo mejor que podían hacer los aventureros de rango oricalco, guerreros que sobrepasaban a la humanidad, era sentarse y esperar, pues no podían entrar al pueblo por la amenaza de esos extraños seres, y no podían huir ni abandonar su misión porque a sus espaldas se estaba desarrollando una batalla. O quizás una masacre. El agitado corazón de Anfirea latía con la fuerza suficiente para que éste pudiera escuchar claramente sus propios latidos. Seguramente de no ser joven y saludable la preocupación y el estrés hubiesen hecho mella en su cuerpo. Mientras corría, Anfirea vio todo lo que llevaba con él, solo sus ropas de trabajo habituales, y un anillo que le fue prestado con su abuela con la habilidad de restaurar mana que se podía usar una vez al mes. No le servía. Anfirea casi no conocía magias ofensivas, él era puramente un herbolario, un chico de ciudad que no creyó jamás que necesitaría con tanta urgencia el poder para pelear. Hasta el momento al menos 16 grupos de aventureros intentaron reclutar al chico debido a sus conocimientos en herbolaria, creación de pociones y por esa extraña habilidad para usar cualquier objeto mágico. Seguramente de haber aceptado, de haber sido un hombre y haberse lanzado al mundo. Hoy tendría el poder para ayudar a su amada, al menos eso es lo que pensaba mientras vomitaba tras haber corrido 1 kilómetro, y aún le quedaba otro para alcanzar la batalla. En aquel campo de fuego y ceniza Henry había jurado proteger a su benefactor, y aceptó lanzarse en su lugar a la batalla. Pero la chica no tenía idea de lo que le esperaba. La joven campesina ya había visto a gente morir, había sido testigo de una crueldad y vileza que la marcarían por el resto de su vida. Henry había contemplado a un grupo de hombres masacrar a su familia y a sus amigos, pero lo que más la perturbó de aquel día es que esos hombres disfrutaban lo que estaban haciendo. Y lo hacían sin una pizca de remordimiento. Eso fue algo horrible, cruel, podrido. Pero ahora mismo no sabía cuál de las dos cosas era peor, un hombre que disfrutaba al infligir daño, o uno que no parecía sentir nada al causarlo. Uno podía entender que un sádico o un enfermo dañase a las personas. Después de todo, aun con todo el caos y sufrimiento que provocan, ellos tienen un objetivo. Tienen una motivación, sienten algo al hacerlo, y eso es algo que cualquier humano, por más asqueado que se sienta por sus actos, puede entender. Pero la actitud de Momonga y sus compañeros, si Henry los hubiese visto reír, los habría entendido, se habría asqueado, pero lo entendería. Si se sintiesen avergonzados por sus actos, Henry los compadecería. Pero no había nada. No había gozo, arrepentimiento, melancolía o miedo. Se sentía como si debajo de esas máscaras solo hubieran 3 expresiones llenas de nada. Los gritos de los hombres al quemarse no los afectaban.
Ante los aullidos de dolor de los soldados por perder a sus compañeros, y las risas nerviosas de los que cayeron en la locura, los tres seres se mantuvieron impasibles, como si todo aquel dolor fuera ajeno a ellos. Y eso fue lo que en verdad aterró a Henry. Y quizás fue por ello que al ver una pequeña figura a lo lejos, su mente se centró en eso para protegerla. Él fue lo único que pudo. Y quiso pensar para escapar de esta horrible realidad. Henry corrió hacia su amigo, quien se veía horrorizado por la escena que contemplaban sus ojos. Vio a Gazef Stronov, el guerrero más poderoso del reino, en el suelo impotente mientras veía cómo se consumían sus hombres por un fuego infernal. Observó cómo el poderoso noble huía despavorido a lomos de su caballo mientras lloraba a los ex-aventureros que ya no volverían con él a casa. Y observó a Henry manchada con sangre, corriendo hacia él con una enorme sonrisa en el rostro. Henry había cortado el brazo de Gazef, había golpeado de manera brutal a los soldados que lo protegieron. Y dado que la sangre no podía penetrar el material del que estaba hecha la armadura, la chica centrada en el combate, y después en la masacre, ni siquiera pudo notar las manchas rojas por toda su ropa. Firea al principio se sintió asustado, y se preguntaba cómo toda esa sangre había llegado a su ropa, y cuando contempló la espada que su amiga tenía en mano, lo supo. Había rastros rojos en el arma de Henry. La campesina disfrazada de guerrera corría hacia su querido amigo con los brazos abiertos, sin ser consciente de lo enfermizo que se veía esa enorme sonrisa, y esos ojos húmedos cuando los combinabas con la sangre de sus enemigos por todo el cuerpo. Firea sabía que era lo correcto. Debía rechazar el calor de esa sonrisa. Debería parar a Henry, quien venía hacia él, y señalarle el campo en llamas como toda la razón que necesitaban para iniciar su huida de los monstruos que contemplaban la masacre como si vieran como pasto seco a las personas en el fuego. Eso era lo correcto, pero abandonando una gran parte de su cordura, Firea recibió a su amada con los brazos abiertos. Recibió su tierno abrazo y lo correspondió sin importarle la sangre que se impregnara a su ropa. Y mientras Henry escapaba de la masacre al perderse en el abrazo que le daba su amigo, Firea con ojos perdidos miró a aquellos seres que le devolvían la mirada. ¿Ese chico corrió hasta aquí? Momonga consideraba que correr de carne hasta este punto con un cuerpo humano debía ser fastidioso y agotador. Nos está mirando extraño. Touchme se sentía incómodo al ser observado por la mirada perdida del chico. El muchacho se ve perturbado. Después de esto vamos a tener que matarlo o borrarle la memoria, dijo Momonga. No. No creo que sea buena idea. Ulbert veía como algo curioso aquel chico que había gastado una pequeña fortuna al contratar tantos guerreros para salvar a esa chica, que había corrido hasta este pueblo, y estaba dispuesto a abandonar la nación en la que nació solo para salvar la vida de la chica llena de sangre que ahora abrazaba. Hay que mantenerlo vivo. Tengo una idea, dijo mientras consideraba lo divertido que sería manejar una marioneta bailar en sus palmas, atado con hilos de eso que llaman amor. Cuando un hombre extiende con libertad sus brazos hacia el cielo, da gracias por la vida que se le ha dado. Pero en cambio, cuando un dios realiza la misma acción, es porque admira la obra que ha creado. Y hoy Momonga extendía los brazos maravillado. Así que este es el poder de un hechizo de tercer nivel, pensaba extasiado mientras se imaginaba los efectos de la magia de supernivel. ¿Cómo se vería? ¿Qué condiciones y efecto nuevos descubriría en este mundo sin limitaciones? Bola de fuego era un hechizo de área que solo infringía daño a un máximo de 13 enemigos. Hoy ese limitante fue brutalmente arrasado. Momonga estaba emocionado, Ulbert celoso y Touchme apenado por todas aquellas vidas que se perdieron en vano, y solo por el único crimen de oponerse a ellos al realizar lo que era su trabajo. Pero como ya se imaginaban, al comenzar a sentir pena y arrepentimiento, estas emociones eran completamente negadas. Al poco tiempo, la felicidad de Momonga se mantuvo como un sentimiento muy tenue, aunque el orgullo por su hazaña seguía. También un sentimiento extraño lo invadió, aquel que le decía que lo que hizo estaba mal. Pero Momonga no lo pudo realmente lamentar. El pensamiento más profundo que tuvo sobre tantas muertes fue que desperdició. Momonga sentía que pudo haber usado de mejor manera todas esas vidas. Por su lado, Ulbert veía fascinado la escena de amor puro de Henry y Firea, como buen fanático del anime diagonal manga shoujo. Que en secreto era, un pensamiento podrido comenzó a desarrollarse en su mente. Antes Ulbert había dicho a sus amigos: tengo una idea, y ambos, aunque de corazón lo apreciaban y lo querían, sabían que sin importar qué fuera lo que rondaba la cabeza de su amigo,
Eran malas noticias para esos dos niños. Touch me apartó la vista de Ulbert para así evitar pensar en las fantasías que el demonio estaba desarrollando en su cabeza. Así fue como el caballero disfrazado como guerrero del desierto miró a lo lejos al ejército retirarse. ¿Debería ordenar que los masacren?, pensó mientras consideraba las fugas de información. Quizás matarlos mantendría a salvo a Nazarik durante algún tiempo, pero aún quería saber qué planeaba Momonga, y si hasta el momento no había ordenado que detuviesen a los cobardes que se rindieron. Significaba que el esqueleto ya tenía un plan para ellos. Touchme se sintió un poco incómodo al considerar que estaba bailando en la palma de Momonga al hacer justo lo que se esperaba de una persona como él. Algo extraño pasaba, y a Touchme no le gustaba ser parte de un plan que no conocía, y no entendía. Pero sí sabía algo, sabía que Momonga era el único que no había cambiado de clase para ocultarse, que se mantuvo como un lanzador mágico, y Touchme no pudo evitar pensar que durante todo este tiempo se había preparado para hacer esto. Usar magia para hacer escapar al enemigo. En este caso, a un ejército. Y mientras Ulbert tejía un plan demoníaco, y Touchme consideraba la inexistente estratagema de Momonga, el Overlord, un poco aburrido de ver a los soldados, o al menos lo que quedaba de ellos convertirse en carbón, comenzó a mirar a aquel hombre que se arrastraba por el suelo, sumamente herido, intentando alcanzar la espada que tenía a escasos 15 metros de él. ¿Crees que algo así pueda lastimarnos?, dijo Momonga mientras se aproximaba a Gazef. El capitán adolorido miró ese pedazo de hierro tirado en el suelo, y rememoró el brutal golpe de Henry que lo había mandado a volar. También recordó ese terrible hechizo que, siendo tan básico, eliminó a gran parte del ejército cuyos sobrevivientes ahora huían despavoridos, dejando atrás al capitán guerrero, quien veía a sus más nobles compañeros calcinados o heridos. Con resentimiento cerró los ojos. No tenía el poder para enfrentar a este ser, a este dios encolerizado que los derrotó. Gazef miró la máscara que Momonga llevaba, y se perdió en ese color rojo oscuro que exhibía. El sentimiento de ser un perro golpeado a la orilla del camino, era justo la forma en la que sentía Gazef. Un dolor le recorría el torso. Podía sentir sus huesos rotos y los escuchaba crujiendo cuando se movía. Gazef se arrastraba por la tierra malherido intentando alcanzar la espada que tenía cerca, pero en cuando la tuvo en sus manos se dio cuenta de la estupidez que había cometido. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó con una sonrisa formándose en su rostro. ¿De qué le servía la espada en sus manos? ¿Qué sentido tuvo el arrastrarse pese al dolor si no tenía la fuerza para pelear contra quienes lo hirieron? Mucho menos podría vencerlos. Dándose cuenta de su estupidez y debilidad, el capitán guerrero se recostó sobre su espalda con una enorme sonrisa en el rostro. Voy a morir, fue su pensamiento mientras admiraba el tono azul del cielo al amanecer. Y ahí tirado, el capitán con el espíritu roto hizo el intento de dejar su mente en blanco y ponerse en paz, mientras trataba de ignorar el olor pestilente de la carne quemada. Pero pronto, el sonido de las pisadas acercándose hacia él le hicieron saber que dicho momento de serenidad antes de morir no le sería concedido. Con curiosidad Gazef vio al hombre que se aproximaba. Llevaba una larga túnica negra que parecía haber sido cortada directamente del velo de la noche. Los remaches dorados en su ropa eran sin duda símbolos de su gran riqueza, pero aún así, Gazef sentía que aquel hombre no portaba tan lujosas joyas por vanidad. Ainsdono, ¿está bien que se aproxime de esa manera al enemigo sin sus escoltas? No lo sé, capitán. ¿Cree usted que está bien? Le preguntó Momonga a Gazef mientras hacía un extraño sonido. Parecía ser que Momonga sonreía debajo de su máscara. Gazef le respondió con una gran sonrisa. Si se trata de usted, seguro que no habrá problema. El capitán guerrero entonces dirigió su mirada de nuevo al cielo. Ainsdono, ¿ha venido a matarme usted mismo? Un momento de silencio se hizo presente. Ains buscaba la mejor manera de decir lo que quería y Gazef esperaba expectante la respuesta. Lo lamento, pero no puedo hacer eso. Aunque sonaba extraño expresar angustia cuando se perdonaba una vida, Gazef entendió ese gesto, pues fue justo la respuesta que el capitán no quería escuchar. Lo que me temía, dijo mientras esbozaba una pequeña sonrisa. ¿Y qué me debo esperar, Ainsdono? ¿Seré usado en una negociación? ¿Torturado hasta la muerte para sacarme información? Decenas de ideas venían a la mente de Gazef, cada una peor que la anterior, pero todas ellas eran claramente una justa acción para el vencedor que había intentado evitar esta guerra.
Así que Gazef no guardaba ningún rencor por Ainz. Ainz vio como el capitán miraba complacido el cielo, dando por terminada su vida, y le sorprendió que en esos ojos no hubiera una sola pizca de rencor hacia su verdugo. ¿Era el capitán de esos estúpidos que no temía a la muerte? No, Gazef no parecía esa clase de personas. Después de todo, antes de abandonarse se había arrastrado para tomar su espada, y esa no era la acción de un hombre que se había rendido. Antes de darle mi respuesta, capitán, ¿está listo para morir? Preguntó el Overlord al hombre tendido en el suelo mientras que sus compañeros hablaban entre ellos tratando de descifrar lo que Momonga planeaba. No. Fue la respuesta contundente de Gazef. No estoy listo para morir. Momonga estaba a punto de insultar la determinación del capitán al tacharlo como cobarde por su respuesta, pero esa luz en los ojos del guerrero, esa determinación suya, Momonga la conocía, era la mirada de un hombre que no quería ver partir a sus compañeros antes que él, la mirada de un hombre que aún tenía algo que proteger. Lo entiendo, capitán, lo entiendo perfectamente. Momonga se dio un momento para tomar aire pese a que no tenía pulmones y con fuerza gritó. Oal, Gaon, mañana iremos a arrasar la capital. Gritó Momonga de la nada. Sus compañeros saltaron por la sorpresa. Gazef abrió los ojos con horror. El capitán extendió su mano e intentó alcanzar la túnica de Momonga. Por favor, le suplico que no haga eso. Le juro que después de haber visto su gran poder en acción no quedará nadie en la capital que... o quizás solo deberíamos arrasar el castillo. Reflexionó Momonga en voz alta, y tal como lo esperaba. Momonga-sama, le ruego que reconsidere, ¿esto no es? Mientras el capitán gritaba con pánico, se pudo escuchar una tenue risa burlona. En ese momento Gazef detuvo sus gritos, y entendió que había caído en una trampa muy obvia. Siendo sincero, capitán, le dijo Momonga con total calma. No quiero matarlo, pero tiene muchas cosas que quiero. Para empezar, necesito saber qué fue esa técnica que usó para sobrevivir al ataque entre muchas otras cosas. Momonga acercó su cara al capitán, y frente a él se quitó la máscara, dejando que el propio Amphirea que espetaba a lo lejos lo viera. Rápidamente el Overlord cubrió de nuevo su verdadero rostro ante la mirada perpleja de ambos. No. Eso no pareció una ilusión. Ainz no habló. Gazef más tranquilo. Quizás en su mente se volvía más fácil de entender que fuera un monstruo, y no un humano aquel que lo hubiese vencido y engañado. Tome esto como una señal de confianza, capital. Este rostro solo es conocido por mis amigos, y mis sirvientes. Amphirea abrió los ojos horrorizado. Un Eldritch. Henry, ¿sabías que él es? Antes de que Amphirea pudiera terminar su pregunta, su amiga le respondió con un dulce sí. Así que capitale, Amphirea, ahora que conocen esto, decidan pronto que quieren ser. Ainz se alejó del capitán, y un grupo de sombras lo tomó, y lo llevaron con ellas hacia un lugar desconocido. Henry. Tu amigo luce algo perturbado, así que no dejes que haga algo estúpido como ir con pánico. Henry rompió el abrazo con Amphirea, y vio el rostro de este lleno de terror y confusión. No es lo que crees, Amphirea, le dijo Henry con voz amable a su amigo. Henry tomó a Amphirea, y lo cargó como si se tratase de una princesa. Así no podrá correr, pensó Henry. No te preocupes, Amphirea, Ainz-sama no es una mala persona, dijo sonriendo Henry más tranquila, por el calor familiar de su amigo en sus brazos. Pero es un no muerto. Henry también había escuchado las leyendas, que los no muertos odiaban la vida, y buscaban constantemente las masacres, pero al ver lo que había sucedido hoy, no parecía que Momonga disfrutara con lo que hacía, e incluso le había perdonado la vida a ese capitán, así que, no. Es así. Ainz-sama no es así, le dijo Amphirea mientras comenzó a caminar con él en brazos hacia carne. La batalla por carne duró 15.2 minutos. Fueron cegadas más de 790 vidas. Y fue capturado el capitán guerrero, el as del reino. Que lejana, que improbable se veía la supervivencia del reino al ser acosado por el maestro de la muerte y sus compañeros. Dentro de la teocracia Slan, el ritual para una reunión entre los 6 cardenales consistía en limpiar la sala antes de comenzar. Esta acción era con el fin de purificar sus almas, y recordarse a sí mismo la humildad que jamás los debía abandonar. Pero por primera en las largas vidas de los 6 ancianos, el ritual fue hecho a toda velocidad, casi sin cuidado. Pues estaban desesperados por empezar. Una vez tomaron sus asientos, sin detenerse a anunciar su ceremonia, el cardenal del agua, con apariencia derrotada y tono melancólico, preguntó, ¿qué tan mala es la situación? Mala,
Muy mala de hecho, le respondió Raymond, el cardenal de la tierra y comandante de las 6 escrituras. ¿Entonces qué sabemos? Preguntó Dominic, el cardenal del viento. Muy poco, y no es información confiable. Todo lo que sabemos viene de la boca de los sobrevivientes de la batalla, respondió Raymond. ¿Entonces es cierto? ¿La observadora no pudo ver nada? Me temo que así es. Parece que el enemigo estaba usando hechizos de antiespionaje muy poderosos, respondió Raymond, recordando las palabras de la observadora, quien le dijo, de haber intentado observarlos, hubiese muerto tantas contramedidas. Todo ese conocimiento y poder solo puede pertenecerle a los players, expresó Himno, el cardenal de la luz, refiriéndose a las entidades que compartían la misma naturaleza que sus dioses. Ante ese comentario, el ánimo de la sala se volvió acalorado, y todos coincidieron con su compañero. Criaturas de tal poder, capaces de vencer a Gazef y arrasar un ejército por sí mismos, solo podían ser esos seres divinos llamados players. La conversación de los 6 cardenales se centró en lo que se había visto, en aquello que los sobrevivientes de la batalla habían contado. En las diferentes versiones que circulaban. Los rumores se centraban principalmente en 3 cosas. En 3 guerreros, un hechicero, un asesino del desierto y un extraño monje, los cuales se habían llamar por los nombres de Ainz o Aligaun respectivamente. El otro tema fue el hechizo con el que habían arrasado a todo el ejército. Todos dieron un suspiro lleno de preocupación al saber que se trataba de una bola de fuego, lo que los desconcertó, pues, el enemigo era débil y tenía objetos que potenciaron el hechizo elemental, o eran tan fuertes que el hechizo débil tomó una fuerza sin igual. Todos esperaban que se tratase de la primera opción. Pero sin duda el tema que más les llamó la atención fue aquel que hablaba sobre una extraña guerrera de cabello rubio. Aquella jovencita de fina armadura y rasgos inocentes que le hicieron acreedora del sobrenombre la doncella de la espada eran lo que consternó más a los ancianos, pues había sido esa jovencita quien había derrotado a Gazef. Se contaba que aquella guerrera atacó a los soldados con el cuerpo de su espada para evitar matarlos, y que solo a Gazef le atacó con el filo de su arma. Aquella actitud sin duda demostraba respeto por la vida, algo que alegró en cierta forma a los cardenales, pero un extraño rumor los hizo pensar demasiado en la situación. ¿Creen que realmente se trate de Clementine? Preguntó el cardenal del agua. No, imposible, no veo a Clementine aliándose a nadie, o haciendo algo como respetar la vida. Jamás podría haber eso de esa traidora, dado que la descripción de la doncella como una chica joven de cabello rubio, muy hábil en combate y con una fuerza descomunal, coincidida de extraña manera con Clementine, la desertora de la escritura negra. Algunos pensaban que dicha mujer pudo haberse aliado con esos players para conseguir armas divinas y derrotar a Gazef, pero ya que la doncella de la espada había sido descrita como inocente, no muchos en la teocracia coincidían con esta idea. En especial Raymond, quien la había conocido mejor, y sabía que de ninguna manera se podía tratar de aquella traidora que ya desde hace muchos años exhibía un amor al combate intenso, y un sadismo natural. Solo un demente llamaría inocente a esa mujer. No. Puede ser esa niña, fueron las palabras de Raymond ante la insinuación del cardenal de la luz, quien sugirió que Clementine se había aliado a los players recién llegados. Pero aún quedaba entonces el tema de cómo se moverían ante el acto de esos 4 seres que habían ejercido una violencia extrema. Sin embargo, entre más lo discutían, los 6 cardenales llegaban cada vez a la misma conclusión. No podían llamar realmente hostiles a los players, pues todo lo que había sucedido hasta ahora había sido respuesta a una clara agresión. Los recién llegados vieron cómo los soldados de la teocracia disfrazados masacraban a los pobladores de carne, por lo que respondieron y asesinaron a los soldados para defender a los pobladores. Y algo similar debió ocurrir cuando Nigun llegó para exterminar a Gazef. Ambos actos habían sido en pro de proteger la vida humana, y el único acto auténticamente maligno que se les podía atribuir era el haber ejecutado a tantos soldados del reino. Pero siendo completamente sinceros, los cardenales pensaban que un player, incluso el más débil como aquel minotauro que apareció hace algunos siglos, hubiese sido capaz de causar mayor destrucción, por lo que bien esa bola de fuego pudo tratarse de un hechizo de advertencia. ¿Tenía lógica? Si se habían enfrentado y vencido a Nigun, pudieron pensar que todos los pobladores de este mundo tenían un poder similar al ahora difunto capitán de la escritura solar, y no consideraron que matarían a tantas personas con esa bola de fuego. En resumen, sabían que al menos una persona de ese grupo, la doncella de la espada, sentía gran respeto por la vida,
y evitó asesinar a cuantas personas pudo durante la batalla. También sabían que ese hechicero bien pudo haber lanzado la bola de fuego como advertencia a los demás soldados sin ser consciente de la masacre que provocaría. Y en cuanto a los otros dos, su poder aún era desconocido así como sus naturalezas e intenciones. Pero si no estaban peleando entre ellos, y además se encontraban presentes como protectores de ese pueblo llamado Carne, al menos eran personas estables. Después de una larga reunión el consejo había llegado a una resolución. No cabe duda, esas personas han mostrado auténtica preocupación por la vida humana, y puede que incluso compartan una naturaleza similar a la de los 6 dioses, dijo con miedo Maximiliano, el cardenal de oscuridad, quien estaba temeroso por el rechazo que dichas palabras podría causar. Los otros 5 cardenales sin duda se disgustaron, pero no podían negar la lógica del cardenal de la oscuridad. Ahora sería conveniente movernos pensando que son una amenaza, pero no veo que haya la necesidad de tratarlos como enemigos, dijo el cardenal del viento. Entonces los trataremos como nuestros amigos mientras sostenemos un cuchillo en la mano. Preguntó un poco molesto el cardenal del fuego. Berenice, y su pregunta, el cardenal del viento respondió con un gran sí. La propuesta era tentadora, de hecho incluso beneficiosa. Si los players recién llegados compartían un respeto y amor por la raza humana parecido al que ostentaban sus 6 dioses, sería incluso posible unirlos a sus fuerzas para eliminar a ese molesto rey elfo de una vez por todas. Debemos hacer contacto con ellos antes de que nos hundamos más ante sus ojos, dijo el Ginedine. El cardenal del agua. Hasta ahora los nuevos players solo sabían de las cosas malas que hacía la teocracia para mantener la soberanía humana, y si esto seguía de esa manera, sus posibles aliados se convertirían en formidables enemigos, y era algo que se debía evitar a toda costa. Después de pensarlo lo suficiente, tras considerar cada pro y cada contra de sus posibles planes de acción, al final se tomó la decisión más inteligente ese día. Los 6 cardenales ordenaron a la escritura negra partir hacia aquel pequeño pueblo donde habían hecho acto de aparecieron esos players. Pero siguiendo el consejo del cardenal del fuego, los guerreros irían con un ramo de flores en una mano, y con un cuchillo en la otra. El grupo de la escritura negra liderado por el capitán Amakusa partiría a una misión de paz, llevando consigo uno de los grandes tesoros que los dioses habían dejado tras su partida. Llevarían consigo a país. Nota del autor, por si no quedó claro, confundieron a Henry con un player. Un chico de apariencia simple, que claramente podía ser catalogado como un campesino haciendo un recado en la ciudad, se coló entre la multitud de las vivas calles de la capital con pasos rápidos mientras su cabello rubio se balanceaba al andar. El muchacho, pese a haberse agitado, no llamaba la atención, al menos no más que la otra centena de personas con caras preocupadas por una posible invasión. El ánimo de la ciudad era malo, era pésimo en verdad. Incluso los 8 dedos, la organización criminal más grande del reino, no podía mantenerse en calma al escuchar aquella noticia que consternó a la ciudad. Gazef Stronov, el capitán guerrero más fuerte que la historia nacional puede recordar, fue derrotado y capturado por un grupo de tan solo 4 guerreros. Algo que nadie quería creer, algo que todos querían negar. Pero al ver que el ejército derrotado volvía sin su capitán, se pudo sentir más como una realidad. Por ese miedo generalizado en la ciudad fue que el chico no destacó, incluso cuando se coló a un edificio viejo y supuestamente abandonado. Nadie en la calle lo notó. Al interior del edificio, el chico de cabello rubio se encontró con algo muy diferente a lo que se esperaba. El exterior estaba deteriorado, las ventanas estaban cubiertas con gruesas tablas de madera, y del no se podía oler más que miseria. Pero las paredes del interior se encontraban excelsamente pintadas con un tono crema. A las ventanas cubiertas por las tablas de madera se les habían colocado delicadas cortinas rojas hechas de seda. No había ni una pizca de luz solar, pero todo estaba bien iluminado con objetos mágicos de alta calidad. Los muebles de madera parecían costosos, así como el candelabro de oro colgado del techo. Y sobre la fina alfombra roja el chico observó de pie a una mujer que podría ser catalogada como una belleza. Sus ojos afilados demostraban experiencia en combate, sus ropas eran ligeras, dejaba mucha piel al descubierto, pero ello no era debido a una elección de moda sino de utilidad. Esa mujer era una ninja perteneciente a Blue Rose, uno de los pocos grupos de aventureros adamantina, los seres más poderosos de la humanidad. Lamento llegar tarde, dijo el chico susurrando mientras inclinaba la cabeza, teniendo cuidado que sus palabras no alcanzaran la calle. La mujer habló con fuerza,
como si no le importara el ruido que hiciera. Llegaste a tiempo y no tienes que hablar tan bajo, es molesto. La mujer se dio vuelta y comenzó a caminar mientras hacía un gesto al chico para que la siguiera. La chica estaba confiada en un hechizo que impedía que cualquier ruido del interior saliese al exterior, pero claro, el muchacho no sabía esto. Así que avanzó por aquel edificio tratando de no hacer ruido. El camino de ambos los llevó al sótano de aquella aparente casa. Se encontraban justo enfrente de una puerta completamente blanca que parecía estar hecha de piedra. La ninja tocó la puerta con un ritmo peculiar, y ésta se abrió, revelando a otra mujer en el interior que era el doble exacto de esta ninja. La explicación a esto era sencilla, debido a la naturaleza de ambas personas. Eran gemelas. El muchacho entró de manera confiada a la habitación, llena de lujosos objetos y al menos una centena de libros repartidos por todos lados, con una lujosa mesa de madera en el centro y frente a ella se encontraban sentadas, una mujer corpulenta que de no ser por ya conocerla la hubiera confundido con un hombre. Una pequeña figura encapuchada que llevaba una máscara blanca con marcas extrañas que jamás se quitaba. Y una persona, una doncella de cabello rubio y ojos claros que tenía a sus espaldas una espada negra. Las personas en la mesa, y las dos niñas gemelas eran el único equipo de aventureros adamantita que por tradición era siempre mujeres. Esto era Blue Rose. La líder de dicho grupo, una mujer hermosa llamada Lacus, pidió al chico tomar asiento. Esa mujer era la buena amiga de la mujer a la que el chico servía, y que por cuya orden se encontraba aquí. Sin esperar saludos o presentaciones, la pequeña figura encapuchada preguntó, ¿es cierto lo de Gazef? Un silencio se formó indicando que todas las mujeres esperaban la respuesta por parte del muchacho, quien se decía a sí mismo que estaba bien darle a ellas esta información. No. Hay un comunicado oficial, pero Gazef no volvió de la batalla y ni siquiera regresó su cadáver. Además de eso, según el segundo príncipe, el rey tampoco actuaba como si hubiera muerto, y ciertamente la última vez que lo vi se miraba más que molesto que triste, y según el segundo príncipe, esa actitud no es la que el rey tomaría ante la muerte de su más confiable guerrero. Decepcionada, la figura encapuchada suspiró. Así que tampoco tienes información clara, pero si las cosas están así en el castillo, y si todos los sobrevivientes de la batalla cuentan la misma historia, ciertamente debe ser verdad. ¿Necesariamente tienen que haberlo capturado? Todos los rumores dicen que lo último que se vio del capitán fue su figura en el suelo. ¿No es más lógico pensar que lo hayan asesinado? La mujer corpulenta habló sobre la muerte del guerrero más importante del reino como si no tuviera ninguna importancia. Es una posibilidad ciertamente, pero no creo que sea así. Un noble que estuvo en la batalla pudo ver cómo el enemigo habló respetuosamente con el capitán antes de comenzar la batalla, y el mismo capitán suplicó al rey no atacar ese pueblo, y eso junto a todos los testimonios de los hombres de Gazef que conocieron a ese hombre llamado Ainz indican que el enemigo le tenía gran respeto al capitán. Por lo que no es probable que simplemente lo hayan matado, dijo el muchacho. Ciertamente, parecía que el capitán le tenía respeto al enemigo, y el enemigo se lo tenía a él. Y eso abrió otro rumor lleno de malas intenciones. Comenzaba a decirse que Gazef había traicionado al reino, pero este chico, Climb, quien había conocido al capitán en persona, creía de corazón que eso era imposible. Ese hombre, Gazef, daría su vida antes de abandonar al rey. Quizás pudo haber sido una conspiración desde el principio. Comentó la figura enmascarada. Climb les tenía gran respeto a las mujeres presentes, las admiraba incluso. Pero ante ese comentario Climb se puso de pie y golpeó fuertemente la mesa. Eso no es posible, le ruego no insulte al capitán de esa manera. Las mujeres no se sobresaltaron ante la acción de Climb, simplemente lo vieron como a un niño haciendo una rabieta, y al ver esas expresiones en las caras de las mujeres, Climb se recompuso y volvió a sentarse. No me entiendes, niño, dijo la figura enmascarada. No digo que el capitán haya causado la conspiración. Digo que el ataque a los pueblos por el que él fue hacia ese lugar fue una conspiración. Climb abrió los ojos con sorpresa. Ese comentario tenía mucho sentido. La figura enmascarada explicó que esos 4 guerreros habían montado un acto. Que ellos habían masacrado varios pueblos para hacer que Gazef los persiguiera, y cuando llegó a Carne, que era un pueblo fronterizo, hicieron creer al capitán que eran sus aliados para hacerlos bajar la guardia. Evileye, la figura enmascarada continuó explicando.
Ella dijo que era probable que Gazef fuera derrotado debido a que consideraba al enemigo como una amenaza debido al acto que montaron en el pueblo Carne, y también dio el nombre del posible conspirado. Si consideramos que Carne está en la frontera con el Imperio, y que el ejército fue derrotado por una bola de fuego, el enemigo está muy claro según Evileye. El Imperio había fingido todo, se ganaron la confianza de Gazef, y obligaron al capitán a partir a Carne con una fuerza de invasión bastante pequeña pues creía que solo se trataba de un grupo de guerreros nómadas cuando en realidad los atacantes debían ser 3 de los caballeros imperiales y Paradine. El hechicero más poderoso. Eso tenía bastante sentido. También explicaba quién había sido la que derrotó a Gazef, a quien se le describió como una mujer joven de apariencia inocente que barrió con el capitán y sus guerreros, un acto que solo podría ser logrado por una luchadora excepcional apoyada por hechizos de apoyo, cosa que pasó. Muchos observaron cómo el hechicero enmascarado lanzó una gran cantidad de apoyos mágicos a la mujer. Con eso la conclusión se hacía cada vez más obvia. La mujer que había derrotado a Gazef era Leyna Rockbruise, una de los 4 caballeros imperiales al servicio del emperador de sangre. Y el hechicero que barrió al ejército con una única bola de fuego, y dio todos los hechizos de apoyo necesarios para que la mujer pudiera derrotar a Gazef, era sin duda alguna Paradine, pues era el único hombre vivo capaz de tal acción. Y dado que el emperador de sangre había querido a Gazef en sus manos desde hace tanto tiempo, eso también explicaba por qué lo habían capturado, y no asesinado. Todas las piezas encajaban ahora solo quedaba saber, ¿qué harían al respecto? Con una mirada soberbia y una expresión de desagrado el emperador de sangre tiró el informe en sus manos. Aquel fino papel contenía un informe sobre la batalla por el pueblo fronterizo Carne, donde según se decía, habían muerto cientos de soldados y fue capturado el capitán guerrero Gazef Stronov. Ciertamente, parecía ser una buena noticia para el imperio, que desde hace mucho tiempo había buscado conquistar al reino. Era un golpe de suerte pues el ejército real había sufrido un duro golpe, su mejor guerrero había caído prisionero, y por tanto la moral había caído drásticamente. Pero aunque el destino estaba a favor del Nix, este se veía molesto, lo suficiente para que el escriba que le había llevado el mensaje, se atreviese a preguntar. No. Lo veo complacido su majestad, y permítame preguntarle, ¿no es esto beneficioso para nosotros? Preguntó abiertamente el escriba, con toda la confianza que le había dado su privilegiada relación con el emperador de sangre. El Nix cerró los ojos y reflexionó. ¿Era estúpida la pregunta del escriba? La respuesta era no, la pregunta había sido apropiada. La pérdida de tanto poder militar por parte del reino ante un enemigo que no superaba los 4 miembros, era una gran noticia. Según los informes, el capitán Gazef había ido a la batalla sin los tesoros sagrados del reino, por lo que realmente no era tan peligroso en el momento en el que fue capturado. El hecho de que Gazef no estuviera al 100% de su poder al ser derrotado tranquilizó el corazón del Nix, quien estaba seguro de que el Lord Marshal actual habría sido capaz de una acción similar si contaba con su equipamiento mágico. En conclusión, el enemigo que capturó a Gazef no era una gran amenaza, tenía pocos miembros y seguramente con la suficiente preparación. El imperio no tendría inconveniente para destruir al enemigo misterioso que derrotó al reino. Eso quería decir que el miedo del Nix no venía por el miedo a aquel enemigo oculto en un halo de misterio. Su molestia venía de un sentimiento un poco más personal. El Nix sentía como si le hubiese sido robado algo que deseaba con ansias, y eso era lo que lo había molestado. Por lo que la respuesta para el escriba fue, el reporte es perfecto, puedes retirarte, dijo el emperador a su confiable escriba. El hombre entendió el sentir de su emperador, y después de inclinarse respetuosamente, se retiró tal como se le había ordenado. Sintiéndose un poco lejano al ver que su amo no era capaz de compartir aquello que aquejaba su corazón. No había duda que el Nix compartía buena relación con sus ayudantes, los veía muy a menudo y con ellos compartía la mayor parte de su día a día. Pero aún con ello no era tan cercanos como para compartir este tipo de sentimientos. Aún con eso que le molestaba en mente. El Nix recogió el informe que había arrojado, lo volvió a enrollar delicadamente y ató el listón de este. Tal como se esperaba de este hombre, el trabajo había sido perfecto, y el pergamino con el informe parecía no haber sido abierto aún. El emperador tomó el pergamino, y se dirigió hacia una estatua de su despacho.
Era la estatua de una diosa extranjera que había llegado aquí por haber fascinado a una cierta mujer. El Nix tomó el anillo que tenía en el anular de su mano izquierda, y lo chocó contra la frente de la estatua, que después de esto comenzó a moverse, y reveló un pasadizo secreto. El pasadizo estaba bien iluminado y decorado, por lo que no parecía ser una ruta de escape, sino un camino de placer. Una ruta que el emperador debía usar continuamente. El Nix caminó por el estrecho corredor teniendo cuidado de que el pergamino en sus manos no fuera maltratado. No pasó mucho antes de que el emperador se encontrara con un objeto de madera obstruyéndole el paso. A ese objeto lo tocó con el mismo anillo que a la diosa y se apartó, dejando libre el camino, revelando así una habitación. El Nix había llegado a una habitación lujosa, podría decirse que incluso más hermosa que la del propio emperador. Lo cual tenía mucho sentido cuando se consideraba que el emperador de sangre no gustaba mucho del derroche, por lo que su habitación no había cambiado mucho desde que era un niño, ya que como el emperador pasaba más tiempo en su despacho, y le pareció algo estúpido decorar de manera exagerada un lugar a donde apenas iba. E incluso para dormir, el Nix no iba a su habitación, sino a esta. En la mayor parte de las noches. La habitación no tenía ventanas, pero estaba bien ventilada gracias a algunos conductos resultado de las grandes mentes de ingenieros. Las luces en las paredes y en el techo eran algo que el propio Nix consideraba caras, ya que eran capaces de replicar de manera más o menos exacta la luz natural del día, tal como lo hacían ahora. La decoración era extravagante, como se esperaba de una habitación en el Palacio Imperial, pero sin duda lo que más destacaba de ella, era la enorme cama en el centro de la habitación, con sábanas rojas hechas de seda, y postes áureos sosteniendo una pequeña carpa que podía aislar la cama del resto de la habitación. El otro objeto que era aún más notorio, y el que más uso tenía, era un enorme escritorio de madera, sobre el cual se veía una inmensa cantidad de libros y papeles. Todo sobre la mesa tenía un tema diferente, los papeles y libros hablaban de economía, política, matemáticas, astrología, conocimientos mágicos pese a que la persona que los leía no tenía talento para usarlos, agronomía, finanzas públicas y también cualquier asunto relacionado a la psicología y a la guerra. Parecía el escritorio de un erudito, y en cierta forma lo era. Sentada frente a ese túmulo de hojas se encontraba una mujer de largo cabello negro despeinado, con dos grandes cejas sobre sus ojos color avellana, y con ojeras debajo de estos, aunque su piel blanca de porcelana no parecía pertenecer a una persona que dormía poco. La mujer llevaba un largo vestido blanco de una sola pieza y nada más, su ropa que se aferraba a su figura, y revelaba un par de grandes pechos en los que el emperador se solía perder durante las noches para aliviar el estrés. La cintura de la mujer era pequeña, pero sus caderas muy anchas, un atractivo que muchas veces incitó al Nix a tener a su descendencia con esta mujer, pero por muchas razones esto no podía ser así. La mujer vio al emperador entrar a su habitación y se levantó al momento. La mujer miró al Nix con una sonrisa desagradable, su mirada era sombría y el emperador incluso pudo notar los pezones de la mujer marcándose en la delgada tela de su vestido. Le desagradaba. La apariencia de esta mujer le desagradaba al Nix, así como también su personalidad. La mujer caminó hacia el emperador con pies descalzos sobre la alfombra de terciopelo. Su mirada era sombría, y su personalidad un desastre. Con sus manos tomó las mejillas rojas del emperador. No era capaz de hablar de manera apropiada, no podía mantenerse en un evento social sin cometer algún error o terminar insultando a nadie. La mujer acercó su cara a la del emperador, lo suficiente para que éste sintiera su respiración sin nada a su favor más allá de esa mente afilada, a la par que lasciva. Violentamente, la mujer besó al emperador y coló su lengua dentro de su boca. El Nix tomó la cara de la mujer con sus manos y la apartó. Pero cuando la vio, su rostro estaba rojo, su sonrisa mostraba superioridad y en sus manos ya tenía el pergamino que el Nix tenía. ¿Quién te ha dado el permiso a tomar eso? Dijo el Nix molesto señalando el pergamino que la mujer le había quitado. Últimamente, solo vienes cuando tienes esos molestos problemas burocráticos, así que pensé que esto era para mí. La mujer le dio la espada al emperador, una acción que a otras personas les habría costado la vida. Y después de cometer este insulto comenzó a leer el reporte. Como me imaginaba, dijo la mujer tras ver brevemente el reporte. Ya solo vienes cuando necesitas de mi mente. ¿Es que alguna mujer en tu harén te mantiene más entretenido que yo? ¿O es que al fin algún monstruo conquistó tu corazón?
La mujer rió tras decir esas palabras, una risa llena de seguridad. Claramente se sentía superior a todos, incluso al emperador. Ciertamente, esta mujer de personalidad retorcida y mente afilada tenía un gran poder y control sobre el imperio debido a su posición. ¿Celos? ¿Quién diría caerías dentro de una emoción tan mundana? Guión. Le respondió el Nix lleno de soberbia. La mujer rió de manera burlona. ¿Celos? Para nada, más bien felicidad. Después de todo, si te encuentras a otra, yo podré marcharme de aquí y encontrar un hombre de verdad, le dijo al emperador mientras mantenía una sonrisa burlona. Una sonrisa que encendió el corazón del emperador. El sereno emperador tomó a la mujer por el brazo con algo parecido a odio. Y al acercar su cara a ella le dijo molesto. Aunque ya no me sirvas como mujer, ¿crees que dejaría ir a mi consejera? Al Nix no le gustaba actuar de esa forma, simplemente no le complacía hacer esa clase de escenas. Pero a la retorcida mujer tenía frente a él le encantaba que su pequeño emperador abandonara esa apariencia perfecta, y mostrase todo lo que ocultaba en su día a día. Esta mujer desagradable lograba sacar lo peor del emperador en pocos segundos, tenía un talento para hacerlo enfadar. Podía hacer que el perfecto emperador perdiera la compostura, y se mostrara como el ser humano que realmente es. No cabía duda de por qué era la mujer poseía comodidades y lujos con los que solo podían soñar las demás mujeres de su harem. Teniendo tan cerca su cara, el Nix acercó sus labios con la intención, no de darle un beso tierno de enamorados. Si uno de la misma naturaleza que esta mujer le había dado cuando entró. Pero una mano lo detuvo. La mujer interpuso su mano para evitar que sus bocas se tocaran. No estoy en contra de que te diviertas, pero creo que viniste porque te interesaba resolver esto, emperador. La mujer levantó el pergamino que ya había terminado de leer. La mujer observó al emperador con ojos llenos de superioridad. Era la mirada de una mujer confiada en poseer lo que los pobladores del imperio más ansiaban. Esta era Rista, la amante del emperador, y su favorita, aquella que podía jactarse de tener la confianza del emperador de sangre. Y la única, cuya opinión realmente le importaba.